Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero darles nuevamente la bienvenida a este ciclo de charlas de docente a docente, donde tratamos de hablar diferentes aspectos que tienen que ver con la educación judía y con la transmisión de diferentes aspectos de nuestros valores a las futuras generaciones. En esta oportunidad tenemos un tema muy esperado por muchos en nuestro canal que tiene que ver con el Yiddish. Y vamos a aprender bastante con las dos invitadas que tengo hoy. Se las quiero presentar. Tenemos a Zulema Benaviste. Ahora les voy a explicar la biografía, un poquito de cada una de ellas, y a Judith Elkes. Así que muy bienvenidas a cada una de ustedes. Voy a contarle un poquito acerca de Judith. Judith Elkes, nacida en Buenos Aires, es egresada de la Escuela de Docentes de Ciencias Sociales y Judaica, Michlet Chazar, y fue profesora de materias de área judaica hasta 1996. Se formó en Ciencias de la Comunicación y participó en diferentes espacios de formación en temas sociales y de divulgación musical. Produjo actividades musicales y debates en concientización y difusión de los derechos humanos. Hace varias décadas que trabaja en conformación y coordinación de equipos de comercialización y servicios de diferentes rubros. En el 2017 coordinó el proyecto Homenaje al compositor y director de coros Bernardo Feuer, una convocatoria de rescate artístico que reunió a ex miembros de coros históricos y solistas de Chile, Estados Unidos y Argentina. En el 2020 participó activamente en el armado y coordinación de algunos programas de Kleistval, organizado por el Instituto de Música Judaica de Brasil. Desde el 2020 se desempeña como productora y responsable de desarrollo y relaciones institucionales de la Fundación IWO Argentina. Sholem Bienvenida entonces, Aleichem. Judith. Gracias, Denise, por la invitación. Sholem Aleichem Aihalemen, a todos y todas. Y bueno, estamos acá para compartir un rato hermoso junto con Zulema, que estamos bastante cerca acá en Buenos Aires. Y bueno, vamos a conversar de lo que nos convoca en el día de hoy, que es la enseñanza del Yiddish, el lugar que el Yiddish está ocupando en estos momentos en todo el mundo. No es que antes no lo haya ocupado, pero durante mucho tiempo estuvo más tranquilo, más dormido para despertarse, porque esto es importante, dormido para despertarse, ¿sí? Se despertó hace muchos años en Europa, en Nueva York, y ahora estamos en Latinoamérica con toda la fuerza. Excelente, muchas gracias entonces por esta mini introducción. Le quiero dar también la bienvenida a Zulema Benaviste, alias Zule. Nació en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, es cantante, acordeonista, docente y compositora. En los últimos años se enfocó su trabajo en la investigación musical, en la recuperación y divulgación del repertorio cancionístico en Yiddish. Trabaja junto a Esther Schwark y la Fundación IWO en la traducción, transcripción y comprensión de los contextos históricos que acompañaron la creación de cada pieza musical, como así también en el acercamiento a las biografías de sus autores y compositores. Como consecuencia de este trabajo, se presenta en diferentes festivales, seminarios y jornadas inherentes a la temática de la música klezmer y la canción en Yiddish. Integró desde 1987 distintas agrupaciones dedicadas a la composición e interpretación de música popular, de tango y folclore, entre ellas En Contraste y Maslu. Zuluco vengo. Gracias, me mataste con eso. Compuso, interpretó y produjo discos de canciones para niños, Cuando vas, cuando volvés. Desde su presentación en el Festival Klezmer en Buenos Aires 2010 ha recorrido distintos escenarios del país. Junto a Cristina Pérsico es creadora del espectáculo Milonga para una mujer. Es creadora junto con el humorista Rudy del espectáculo Una nochecita en Yiddish, desde el 2018, que se presentó en el Teatro IFT, en la Fundación IWO y en decenas de centros culturales de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente es coordinadora del espacio Taller Canción Yiddish, en el que enseña y difunde el cancionero popular de la cultura ashkenazí. Bienvenida entonces, Zulema. Muchas gracias, Denise. Una pequeña corrección, que mi apellido es Benveniste. No Benveniste, perdón, Benveniste. Pero todo bien, todo bien. Ya algún día les voy a contar, tengo como un pequeño complejo con eso, porque como es un apellido ¿Italiano? sefaradí. Ah, y sefaradí. Como es un apellido sefaradí,
dentro de los tan sencillos y modestos apellidos ashkenazíes, a veces es difícil pronunciar Claro, Benveniste. quizás si me hubieras puesto un Insky, un Onsky o Claro, algo así, quizás no hubiera costado tanto. exacto. Tengo como una historia escolar con eso, pero bueno, todo bien, todo bien. Benveniste, pero listo, era una aclaración y nada más, nada más. Excelente, muy bien. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es, a ver, para mí el Yiddish, y seguramente quizás alguno, lamento, no es mi intención en lo más mínimo, yo soy de origen ashkenazí, 100%, mis 4 abuelos vienen de Europa Occidental, que estamos hablando de los países que incluye el idioma Yiddish, ¿no es cierto? Mis abuelos paternos hablaban Yiddish en su casa, que venían de Rusia, de Polonia, por el otro lado venían de Alemania, de Lituania, de Letonia, perdón. Así que realmente el Yiddish era algo que estaba presente en la generación de mis abuelos. Sin embargo, realmente yo no estudié Yiddish, sé algunas palabras por ahí. ¿Por qué la relevancia de estudiar Yiddish hoy en día? Judy. Yo, bueno, te iba a dejar. Mira, lo que yo creo es que lo que creo y lo que veo que pasa es relevante siempre que sea propio, siempre que sea de uno, es relevante. ¿Sí? Entonces el Yiddish es uno de los idiomas que pertenecen al pueblo judío, entonces, ¿por qué no lo vamos a estudiar? Eso es número uno. Y por otro lado, si no es un idioma que me pertenece, digamos, porque no pertenezco al pueblo judío, pero sí es uno de los idiomas que están en el mundo, ¿sí? Y que tiene una cultura, literatura, una historia tan importante que ¿por qué no lo voy a estudiar? O sea, la pregunta sería al revés, ¿no? ¿Por qué no vamos a estudiar un idioma como el Yiddish? Que no sería solamente el idioma, sino toda la cultura que trae y todo lo que nos pasa y todo lo que le pasa a la gente que no lo conoce y en algún momento algo le prendió para estudiarlo. Y bueno, y a Zule con toda la parte musical también te pasa. Sí, sí, yo pienso también que en los devenires de los acontecimientos históricos y sociales siempre hay lenguas que van quedando por distintos motivos, van quedando como relegadas, ¿no es cierto? Podríamos enumerar muchos motivos en la historia del Yiddish y del pueblo judío, por lo cual el Yiddish o inclusive el ladino también han quedado como a un costado. Sin embargo, me parece que esa fuerza de las raíces es algo que hace que no hayan desaparecido estas lenguas y que clamen por resonar, por vibrar, por no quedar ahí en los estantes, los libros guardados, o sea, de alguna manera la potencia misma de la lengua pide de alguna manera seguir sonando. Y me parece que bueno, que eso es enriquecedor para la humanidad, sobre todo en un momento en donde pareciera que ciertas reducciones del lenguaje, ciertas síntesis de los lenguajes debido a la globalización y a los usos de la tecnología, me parece que está como empobreciendo un poco el modo de comunicarnos. Si bien estamos todo el tiempo aparentemente comunicados, tengo la sensación de que hay como un empobrecimiento de los lenguajes. Entonces me parece que también es oportuno que estas lenguas que han quedado un poco relegadas tengan en este momento una mayor atención, una mayor presencia que enriquezca un poco el modo de comunicarnos. Yo sé que ustedes no son las especialistas del lenguaje, de lingüísticas, pero cuando yo era chica se decía que el Yiddish era un dialecto, que era una especie de fusión entre el hebreo, el alemán y el inglés, ¿no es cierto? Que el que sabía más o menos estas 3 idiomas podía perfectamente entender Yiddish. Y un poco algo de eso hay. Ustedes saben un poquito, aunque no sean las especialistas, de en qué momento pasa a ser un idioma, porque hoy en día es considerado un idioma.
ya desde el momento que tiene su propia gramática, su propia literatura, eh, ya es un idioma. O sea, cuando vos estudiás Yiddish, por ejemplo, si bien yo sé Yiddish por mi familia y porque estudié Yiddish en la primaria, en la secundaria, en la Mezclalá, después muchísimos años lo dejé y ahora retomé hace un año, sí, un año y pico, que retomé Yiddish. Vos vas leyendo los distintos textos y tiene una riqueza desde todo punto de vista que no sé digamos, cuál sería el objetivo, ¿no?, del debate, si es una lengua o si es un dialecto. Porque esto que vos escuchás, yo lo escuché toda la vida, y la verdad que simplemente con la lectura de los textos, eh, me quedo con la posibilidad y con las ganas de seguir estudiando este idioma que está bastante más allá que un dialecto, por los siglos que tiene dentro de las sociedades, por los caminos que hizo, por incluso por esto que nombraba Zule antes bueno, de esta lengua, ¿no? De cuántas lenguas que estuvieron dormidas durante tantos años y que a pesar de estas maneras de comunicarse de la gente que son tan cortas y sin embargo, a pesar de eso, nosotros con el yiddish, o con el ladino y con otros idiomas chicos, más chicos en cuanto a cantidad de gente, igualmente lo sacamos adelante. Quiere decir que hay mucho más que un dialecto. El tema es también cómo nos identificamos nosotros mismos con cada uno de estos idiomas, ¿sí? Porque pensando, por ejemplo, que cuántos años el yiddish no se quiso hablar, porque no es ya que no se pudo hablar, en una época no se podía hablar, pero después cuando se pudo hablar, ¿cuántos años no se quiso hablar en yiddish por vergüenza, por temor? Y sin embargo, fueron pasando los años y quizás hubo necesidad de que pasaran todos estos años de cierta tranquilidad, entre comillas, porque la creación de todo lo que es la cultura yiddish siguió creciendo en todas partes del mundo. Lo que pasa que no había manera de que llegue a tantos lugares como fue llegando desde hace varios años en Europa, en Estados Unidos y ahora en Latinoamérica, donde podemos ver este crecimiento y donde la pregunta si es vuelvo al principio, ¿no? La pregunta de si es un idioma o un dialecto, y bueno, que empiecen a estudiar y después que la gente responda y que se Excelente. encuentren con la riqueza como para decir, no, la verdad que es un idioma, es verdad, es un idioma. Algo que decía Judith al principio tiene que ver con la riqueza de la literatura en Yiddish y además la riqueza musical del Yiddish. Creo que también tiene mucho que ver con la cultura del doble sentido, con el juego lingüístico, con las ambigüedades del lenguaje, con esto que decimos los que tenemos un Yiddish Kopf, ¿no es cierto? Los que tenemos una cabeza judía, que podemos enlazar de una forma determinada y jugar con las palabras de una forma determinada, que en la literatura yiddish está muy presente. Y por el otro lado, desde la música yiddish, no sé, su lema, siempre siento que las canciones en yiddish también, no solamente la parte intelectual, como nombraba recién con la literatura, las canciones tienen, es como dar, no sé, un dulce, es como tiene algo tan afectuoso, tan amoroso, tan dulce, ¿no es cierto?, en la transmisión. Y sí, ¿Cómo es la vivencia? ¿Cómo es tu sí, vivencia de un esto? poco enlazando esta pregunta con la pregunta anterior también, ¿no? Digamos, yo te puedo responder desde mi experiencia como cantora y como buscadora de canciones, ¿no? Algo de lo que vos decís, de esa dulzura, de esa ternura, creo que es la dulzura y la ternura del yiddish. O sea, el yiddish es una lengua que irradia esa ternura, esa dulzura y esa firmeza también, ¿no?
Por eso creo que también sobrevive. Y otra cosa que creo que tiene que ver con la sobrevivencia del yiddish y con esta categoría de lengua que también la asigno desde lo personal. Realmente no te lo podría decir como lingüista ni a nivel teórico, te lo digo desde lo personal, desde mi experiencia como cantante, que es a la hora de buscar las canciones, la cantidad no solamente de canciones que hay, sino de canciones escritas. O sea, y esto también es lo que también le da esta investidura y esta envergadura identitaria en cuanto a lo judío, ¿no? Tenemos esa suerte de que se haya dejado escrito. Hay muchos pueblos, por ejemplo, la cultura sefaradí, tiene que salir a hacer trabajo de campo para buscar las canciones, tiene que salir a grabar, porque la transmisión ha sido solamente oral. La transmisión de la canción yiddish es oral, pero sobre todo es una transmisión escrita. Tenemos infinidad de cancioneros, infinidad de poetas que han escrito partituras y poemas y de diversos temas, ¿no? Porque tenemos por ahí las canciones que se transmiten más a nivel doméstico, como las canciones de cuna o las canciones de las celebraciones, del Shabbat, del Pesach, pero también hay canciones de las luchas obreras, también hay canción de, bueno, ni hablar de las canciones escritas en los guetos durante la Segunda Guerra. Tenemos de lo que quieras, como en algún momento hablamos, el tema que vos quieras, tenés una canción en yiddish y tenés a dónde ir a buscarla, tenés un texto, tenés una partitura. Para mí eso es una lengua. Para mí eso este, eh, o sea, escritura, literatura, canción, teatro y como, digamos, como frutillita del postre, contar el dato de que en el año 1908, en la conferencia de Chernowitz, se declara al yiddish lengua nacional del pueblo judío, donde ahí se da inicio a todo, digamos, el ordenamiento de una gramática para enseñar y todo esto que contó Judith recién, que bueno, después, como ya sabemos, con el advenimiento del Estado de Israel se decide poner ahí un poquito en remojo y apartar al yiddish, pero el yiddish tuvo esa categoría, digamos, social la de lengua nacional del pueblo judío, ¿no? Así que bueno, nada, desde mi experiencia personal, todas las fichas a esta lengua maravillosa bueno, que desde ya, como decíamos en un momento, desde la canción, es la vida hecha canción, o sea, para lo que quieras de la vida, tenés una canción en yiddish, así que con eso, para mí, suficiente. Para gente que no Fíjate, esté acostumbrada a leer literatura en yiddish o que realmente es principiante, ¿qué tipo de literatura, Judith, se te ocurre que puede llegar a ser un buen comienzo para alguien que se quiere iniciar en este tipo de obras? mira, justamente recién quería hacer este comentario, ¿no? Porque si, si alguien tiene, le prende esa curiosidad por el yiddish, ya sea por el idioma o por la cultura, alrededor del mundo hay museos, centros culturales, en infinidad de universidades se estudia el yiddish como idioma, en Europa, en Israel, en Buenos Aires, en Estados Unidos. Es increíble cómo el idioma yiddish se empezó a enseñar, pero más allá de eso, y sí voy a tu pregunta, y vamos a hablar de los hispanoparlantes, ¿sí? Porque Europa tiene su gente, Estados Unidos tiene su gente, y nosotros, los hispanoparlantes, tenemos los nuestros que somos un montón. Danken Gott, así lo diríamos en yiddish, y en castellano, gracias a Dios, ¿no?
¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, ¿sí? Fundación IVA Buenos Aires. Fundación IVA Buenos Aires tenemos cursos de Yiddish para principiantes hasta los que hacemos literatura Yiddish, ¿sí? Todos esos cursos están dirigidos a todas las personas del mundo que quieran estudiar el Yiddish como idioma. En el año 2010, no, en el 2020, febrero del 2020, pre-Michigas de la pandemia, se hizo en Ivo el primer seminario internacional. ¿Sí? Hubo gente de distintas partes del mundo que vinieron a Buenos Aires y participaron de ese primer seminario. El segundo seminario, que fue entre julio y agosto del 2020, que ya era 100% virtual, no había ninguna otra opción, se sumó cualquier cantidad de gente de distintas partes del mundo, la mayoría obviamente de la Argentina, pero de todas partes del mundo. Y cuando digo, y no se hizo solo con la Fundación Ivo, sino que se hizo en sociedad con la Universidad 3 de Febrero, que es una universidad nacional, ¿sí? Acá en Buenos Aires, y que tiene, una de sus carreras es la carrera de diversidad cultural. Entonces, la diversidad que se vio en ese seminario fue tan linda y vio tantas ganas de continuar hacia ese sentido, porque fue una diversidad en edades, en orígenes, y en gustos y en gente que sabía o que no sabía. El tema es que cuando se hizo el seminario de febrero del 2021, también junto con la Universidad 3 de Febrero, se duplicó la cantidad de gente. Y duplicarse la cantidad de gente, estamos hablando de 130, 140 personas, lo cual es un montón, y se empezaba a sumar mucha gente de distintos lugares, sobre todo de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos, hispanoparlantes, y de España, de gente, por ahí argentinos o uruguayos que se fueron a vivir a España y que empezaron a tomar los cursos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dentro de Ivo también hay distintos cursos que se hacen, por ejemplo, todos los miércoles, ¿sí? Hay un curso que tiene que ver con música klezmer, hay otro curso que se llama Time It Leader, donde basándose en canciones se hace una recorrida por el mundo. Este miércoles, 5 de mayo, es el primer Time It Leader y la primera estación es China. ¿Alguien sabe lo que pasa y lo que pasó con los judíos de China? Bueno, de eso vamos a hablar y de eso vamos a cantar este miércoles 5 de mayo, 7 p.m. hora argentina. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la gente para empezar? Y acá voy a volver a ofrecer, ingresen a Fundación Ivo, porque ahí van a encontrar los distintos cursos, talleres, encuentros para empezar a estudiar Yiddish y a empezar a estudiar la cultura Yiddish. Yo no sé si la gente sabe que el archivo de la Fundación Ivo es el archivo más importante de Latinoamérica. ¿Se pudo Y eso rescatar también después del atentado de la AMIA? Que me acuerdo que era todo un conflicto en esa época. Yo vivía a espaldas de la AMIA y realmente el rescatar todo eso, ¿se pudo rescatar se material de pudo ahí tan rescatar valioso? mucho, se pudo rescatar mucho, pero continúan las creaciones además. Hubo jóvenes que estuvieron, no sé, creo que fueron 2 meses aproximadamente, 3 meses, metidos en lo que había quedado de AMIA para rescatar, para rescatar todo lo que se podía, cuadros, archivos, discos, fotos, ¿sabes lo que es eso? Bueno, todo eso, estamos hablando, y hubo archivos que fueron rescatados 2 veces. Una de Europa, por primera vez de Europa, y la segunda vez del atentado de AMIA. Entonces,
y cartas, cartas, o sea, porque el archivo se compone de lo que la gente trajo, ¿sí? De lo que la gente trajo en sus valijas, en sus carteras, en sus manos, lo que fue llegando, más todas las creaciones de acá. ¿Sí? ¿El En un material está momento digitalizado o está en físico todavía? gran parte está digitalizado, hay otra parte que no, pero es un material hermoso. Toda la parte del archivo está a cargo de Silvia Hansman, y que hay gente de todo el mundo que durante todo el año consulta el archivo de la Fundación Ivo Buenos Aires, pero que se hacen, a ver, que preparan trabajos universitarios, presentaciones para máster, para, bueno, para todos estos exámenes que hay que dar, porque el tema de sobre todo de la música y de la literatura, del periodismo acá, es muy importante, fue muy importante y lo sigue siendo, y la gente viene en busca de todo eso. Además son archivos compartidos, se están firmando acuerdos con distintos archivos de distintas partes de Latinoamérica, el archivo de Chile, el archivo de Colombia, México, Uruguay, bueno, son todas estas actividades se van generando y se transmiten para las personas que quieren saber Yiddish y para las personas que quieren saber acerca de la cultura Yiddish. Maravilloso, maravilloso. Y Sí. ahora que estás hablando, ¿no es cierto?, de todo este nuevo apogeo del Yiddish, ¿cómo ves su lema, el tema de, yo creo que históricamente para mí por lo menos el Yiddish era la lengua, como les decía al principio, un poco de mis abuelos, pero a partir de la serie Stiesel o a partir de la serie también Unorthodox de Netflix, creo que cobraron como una nueva vigencia al ver actores tan famosos israelíes, jóvenes, hablando Yiddish y no siendo religiosos, porque entenderlo desde un marco súper religioso, hasídico, quizás es comprensible, pero qué raro que, para mí me resulta raro, ver en un público diferente, ¿no es cierto?, que lo hablan como si fuera una lengua, que lo hablan como una lengua viva. Entonces, contanos un poquito si tuvo un resurgimiento a partir de este empujón que le dio o no estas series de Netflix, Zulema. Sí, yo creo que fue muy grato para los que ya veníamos haciendo algo con el Yiddish, ver que existan estas series donde aparecen los personajes hablando en Yiddish, ¿no? Eso fue realmente muy, muy hermoso. A mí me parece también, te puedo hablar un poco desde la experiencia mía acá en Buenos Aires. La verdad es que hace varios años ya aquí hay una movida con el Yiddish a raíz del trabajo de la Fundación Ivo y también a raíz de la música klezmer. Hay un movimiento de música klezmer bastante, bastante intenso aquí en Buenos Aires, en la Argentina en general, en Latinoamérica, porque en los últimos años y especialmente el año pasado con la pandemia, nos hemos acercado mucho a la comunidad Yiddish, la comunidad klezmer a raíz de la tecnología, a raíz del Zoom, y se vienen haciendo, tanto en el marco de la IVO como fuera de la IVO, jornadas de música klezmer y de canciones en Yiddish, donde participa mucho público, en el caso personal o particular, muchos músicos y músicas que son gente que bastante joven, incluso que no son de la colectividad judía y que, bueno, a raíz de la música klezmer también entran a la canción yiddish y a través de la canción yiddish van a los cursos de la IVO a aprender yiddish y la verdad es que nosotros, por lo menos acá, lo vemos desde mucho antes de las series de Stiesel y de Poco Ortodoxa, pero sin duda ha sido como una alegría, un regocijo ver que esto ha resonado en mucha gente que, mm, que también quiere volver a conectarse. Vos sabés que me pasó el año pasado dando un concierto en el patio de un museo acá en Buenos Aires, en el Museo de Arte Popular. Había venido una chica que estaba haciendo un curso en Ivo,
Ahora se me fue el nombre, es una chica que es de Nueva York y vino acá a Buenos Aires a hacer un curso, esto fue en el 2019, ¿no? Un curso de Yiddish, una chica de 20 años, 20 y pico de años. Y ella vino a ese concierto, era un domingo a la tarde, en un patio de un museo, y estaba lleno de gente. Y ella me decía, Zulema, la verdad, estoy sorprendida de la cantidad de gente que hay aquí en el museo un domingo. Esto no lo tengo visto en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es nada, a nosotros nos alegra mucho que esto siga creciendo porque, bueno, trabajamos para eso, la verdad, esa es nuestra ilusión, que cada vez seamos Totalmente. más los que hablemos, los que cantemos, esa es nuestra expectativa, así que realmente estamos muy felices de que haya pasado esto con estas series, ¿no? Sí, porque digamos, para mí todos los caminos que lleven a, al despertar esa chispita, y para mí siempre son buenos, ¿sí? Porque más allá de si a uno le gustó, de si me gustaron o no las dos series, si una me gustó más, la otra menos, o qué es lo que representa para cada una de esas series, me parece que fueron muy importantes para, para visualizar mundos que la gente no los tiene, no los conoce, sabe que existen, pero no los conoce. Ahora, para los que sabemos Yiddish, escuchar que en una serie te hablen en Yiddish es Ujú. como lo mejor. O sea, más allá, por ejemplo, cuando vienen las series israelíes, viste, que también uno se pone a escuchar en hibrid, pero el tema este de escuchar que hablan en Yiddish y actores que uno sabe que aprendieron Yiddish para la serie La y ya serie. ya son nuevos Yiddish parlantes. Ujú. Entonces, eso es genial. O sea, es que mientras transcurrió el seminario de febrero 2021 en Ivo, con tanta gente de tantas partes del mundo, son muy interesantes también los temas de cultura, ¿no? Además del estudio del idioma, los temas de cultura donde hay profesores de distintas partes del mundo, ¿sí? Que vienen a hablar, a dar clases de cultura yiddish. Se crea como, a ver, una unión muy importante, muy fuerte entre las personas que estamos en el seminario. Y es tan emotivo, y eso, bueno, se pudo ver, digamos, en el cierre del seminario, el último día, donde la gente fue transmitiendo la emoción que le fue sucediendo y los encuentros internos que le fueron pasando a lo largo del seminario. En el seminario hay gente que es de origen judío y gente que no es de origen judío. Pero esa gente que no es de origen judío, donde uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que le puede despertar? Bueno, esa curiosidad y ese nexo con una cultura tan rica y tan fuerte, te diría que hasta casi imposible que a uno no le llegue tan profundo. Y es toda gente que sigue estudiando en Ivo. O sea, Ujú. el seminario es intenso porque es intensivo, pero todas las semanas hay una clase de Yiddish distinta y toda esa gente sigue estudiando. Es genial. Chicas, para ir terminando, les voy a pedir que le den algún consejo a docentes que quizás no son yiddish parlantes y que se enfrentan con el desafío o de qué manera podrían incluir algo de la cultura yiddish dentro del marco de sus clases. No sé, la que quiera empezar y con eso ya vamos a ir cerrando. Sí, en lo personal yo les diría que siempre que trabajen un tema, digamos, en cualquier área en que estén trabajando un contenido, si quieren incluir una canción en Yiddish, siempre van a tener una canción, como decía antes, con la cual ilustrar
la temática que están trabajando, no sé, ya sea una temática de un relato bíblico o de una celebración o del amor o de lo que sea, van a encontrar una canción. Y bueno, y después que se animen a probar de cantar los docentes, ¿no? A empezar con algunas canciones de las más conocidas, hay canciones realmente, hay como niveles, ¿no? Que son canciones más simples, más sencillas y bueno, que se lancen a cantar y que inviten a los alumnos y a la comunidad educativa a cantar. Eso. De mi parte, quiero invitarlos. A ver, me parece que lo ideal es esto porque cada docente tiene una mirada distinta, un modo distinto de dar las clases y la invitación tiene que ver con que se acerquen a la Fundación Ivo para que los podamos, no quiero decir ayudar, para que podamos organizar juntos si vamos por las canciones, que siempre la canción es una buena idea, los otros archivos, hay textos, hay gente que fue creando, ya sea literatura, textos periodísticos, teatro, cine, judío y cine yiddish. Entonces, hay muchas herramientas que nosotros vamos a poder brindarles para que tengan ese acercamiento, aunque sea una película que es todo en castellano, pero sin embargo hay una parte que alguien canta en yiddish, o que alguien dice algo en yiddish, o que aparecen carteles en yiddish, una película, una obra de teatro, pero acérquense porque el que se acerca no se va. Y si se va, es con muchas cosas que le hizo bien como para poder transmitir. Le despierta la imaginación también, ¿no es cierto? La También. imaginación, la La creatividad, curiosidad. tal cual. Tal Enriquece, cual. ¿no? Yo creo que la palabra Así es es. que salimos como más ricos con, con Que la cuando inclusión, entramos. tal cual. Ujú. Muchísimas gracias, Zulema, muchísimas gracias, Judith, por haber sido parte entonces de este capítulo que es parte, como les decía, de una serie. Así que les voy a dejar el link por aquí arriba y al final del video también para aquellos que se hayan perdido algún capítulo que quieran seguir aprendiendo acerca de diferentes temáticas relacionadas a la transmisión de la cultura, del idioma y de diferentes contenidos dedicados principalmente para docentes o dedicados para todos aquellos que estamos en una función de transmisión cultural del judaísmo. Muchísimas gracias nuevamente, nos vemos la próxima y que estén bien, cuídense.